Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de fricción viscosa y cómo está relacionado con la caída libre. El grupo está conformado por Karen Gómez, Pablo Arreño y Eliano Valle, quienes pertenecen al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle. El contenido del video va a ser el siguiente: ¿qué es fricción? Cambios del valor de la fricción, definición de fricción viscosa, características de la fricción viscosa, qué es caída libre y la relación entre la fricción viscosa y la caída libre. ¿Qué es fricción? La fuerza de fricción se genera debido a la interacción molecular entre las dos superficies de contacto. Cuando un objeto se desliza sobre una superficie, las irregularidades microscópicas en ambas superficies se enganchan entre sí, creando una resistencia al movimiento. Esta resistencia es lo que conocemos como fuerza de fricción. Como podemos observar en la parte inferior, la fuerza de fricción se calcula de la siguiente manera: coeficiente de fricción por la fuerza normal. Continuando con los cambios del valor de la fricción, es importante destacar que la fuerza de fricción puede variar dependiendo de varios factores, como lo son: 1. Tipo de superficie, 2. Rugosidad, 3. Presión aplicada entre las dos superficies y 4. Velocidad de deslizamiento. Por lo tanto, no hay un valor constante para la fuerza de fricción, sino que debe ser calculada en cada situación específica que se vaya a estudiar. ¿Qué es fricción viscosa? Existe fricción viscosa cuando un objeto sólido se mueve en medio fluido, como aire, agua, aceite u otro elemento. Es bastante complicado modelar matemáticamente estas situaciones a causa de las muchas variables que afectan el movimiento. Sin embargo, hay dos modelos de fricción viscosa que se aplican con frecuencia según la velocidad del objeto y la naturaleza del medio fluido. La primera es la resistencia lineal, en el cual la fricción viscosa es directamente proporcional a la velocidad del objeto. Y la segunda es la resistencia cuadrática, con la fricción viscosa proporcional al cuadrado de la velocidad. Características de la fricción viscosa. La primera característica es la dependencia de la velocidad. La fuerza de fricción viscosa es proporcional a la velocidad relativa entre las capas de fluido o entre el objeto y el fluido. A mayor velocidad relativa, mayor es la fuerza de fricción. La segunda característica de la fricción es la dependencia de la viscosidad. La viscosidad del fluido afecta la magnitud de la fricción viscosa. Fluidos con mayor viscosidad tienden a producir una mayor fricción viscosa. La tercera característica es la dependencia de la geometría y la superficie de contacto. La fricción viscosa puede variar dependiendo de la forma del objeto que se mueve a través del fluido y de la rugosidad de su superficie, como lo dijimos al comienzo. La cuarta característica es la generación de calor. La fricción viscosa entre las capas de fluido o entre el fluido y el objeto de movimiento puede generar calor. Este efecto es especialmente notable en aplicaciones de alta velocidad o alta presión, donde la energía cinética se convierte en calor debido a la fricción viscosa. La quinta característica es la presencia en diversos fenómenos. La fricción viscosa se observa en una amplia gama de fenómenos, desde la resistencia al movimiento de un vehículo a través del aire hasta la disipación de energía en sistemas mecánicos y la resistencia al flujo en sistemas de tuberías. La última característica es la dependencia de la temperatura. La viscosidad de un fluido puede cambiar con la temperatura, lo que a su vez afecta a la fricción viscosa. En general, a temperaturas más altas, la viscosidad de un fluido disminuye, lo que puede reducir la fricción viscosa. A continuación, los dejo con mi compañera Paula, que les va a hablar un poco más acerca de la caída libre y su relación con la fricción viscosa. Caída libre. La caída libre es un concepto de la física que describe el movimiento de un objeto bajo la fuerza de la gravedad. En este tipo de movimiento, el objeto se desplaza únicamente en dirección vertical sin experimentar ningún tipo de resistencia del aire u otra fuerza externa. La caída libre es un concepto fundamental en la física y tiene importantes aplicaciones en áreas como mecánica, ingeniería y la astronomía. La relación entre la fricción viscosa y la caída libre. Principalmente la fricción viscosa tiene una relación bastante significativa en cuanto a la caída libre, especialmente cuando un objeto se mueve en medio de un fluido como es el aire. La existencia de varios modelos de fricción viscosa se debe también a la fuerza, que depende de múltiples factores, tales como la viscosidad del fluido, la velocidad y la forma del objeto. En los enunciados de casi todos los problemas de caída libre se advierte que los efectos de resistencia del aire se desprecian, ya que se espera que el razonamiento que ofrece no sea significativo, debido a que el aire es un fluido bastante delgado.
Sin embargo, en movimientos en los cuales el roce viscoso tiene una influencia más decisiva, como la caída en medio más denso, la fricción viscosa juega un papel bastante importante en la disipación de energía mecánica durante la caída. La energía mecánica disipa durante la caída libre por causa de la fuerza de fricción viscosa. Puede ser significativo, especialmente en un medio más denso como el agua. En resumen, la fricción viscosa del aire afecta significativamente el movimiento de un objeto en caída libre, ya que proporciona una resistencia que se opone al movimiento y eventualmente limita la velocidad máxima que puede alcanzar este objeto en su caída. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestra presentación.